Hola, el día de hoy estaremos hablando de la argumentación mediante ejemplos. Esta presentación estará sostenida por Rubén Pérez, Chadia Peña, Marcela Ponce, Roby Padilla, Haider Velasco y mi persona, Janis Medina. Un argumento es un conjunto de ideas que apoyan una conclusión de acuerdo a un tema, es decir, es la forma justificada de una afirmación válida. La argumentación mediante ejemplos nos ofrece uno o más ejemplos específicos en apoyo de una generalización. Nosotros para poder argumentar sobre algún tema, se es posible hacer una breve relación en donde se apoye con hechos o afirmaciones, aquello que queremos plantear por medio de la argumentación. Es decir, se nos es posible utilizar aquellos mecanismos lógicos o cognitivos para demostrar lo que queremos expresar de forma argumentativa. Todo esto siempre y cuando los ejemplos adquiridos sean ciertos y las premisas sean fiables. También debemos tener en cuenta aspectos característicos de la argumentación mediante ejemplos, tales como la veracidad o constancia, cantidad y contexto. En cuanto a la veracidad o constancia, es importante que para la utilización de ejemplos en argumentos, primeramente se debe tener en cuenta su respectiva investigación, además de la utilización de las premisas, ya que es de gran importancia para lograr llegar a una buena sustentación del argumento. De acuerdo al contexto, es necesario que el argumento mediante ejemplos tenga una información de trasfondo y también es necesario evaluar la información de trasfondo para así comprobar su fiabilidad. En cuanto a la cantidad, se sabe que entre más extenso sea el tema, más ejemplos tendremos. No es necesario tampoco la utilización de muchos ejemplos para llegar a un argumento, ya que solo uno nos puede ofrecer un gran aporte. La argumentación mediante ejemplos, sin embargo, no son los mismos que las opiniones. Estas últimas nacen de una apreciación personal más o menos informada sobre la materia en debate, mientras que los argumentos mediante ejemplos se sustentan siempre en un modelo lógico y real de razonamiento, caracterizándose sobre todo por su forma tan explícita e interpretativa de demostrar los temas. Su objetivo y propósito es lograr que las personas que reciben la información no les queden dudas, es decir, que utilicen todo tipo de ejemplos para así lograr que el tema les quede lo suficientemente claro. Ahora bien, ¿son representativos los ejemplos? Pues el gran número de ejemplos desfiguran los representativos, que puede ser una generalización. Por ejemplo, podemos hablar poco de las mujeres romanas en general, ya que las mujeres romanas no son necesariamente representativas de las mujeres de otras partes del mundo, el cual el argumento también necesita tomar a las otras mujeres del mundo. Otro ejemplo sería, si quieres saber cuántas horas miran los niños la TV, no se limite a los de tercer curso de la escuela de su barrio. Otra sería, si quieres saber lo que piensan de Estados Unidos los demás países, no pregunte a solo los turistas. De acuerdo a lo anterior, también podemos llegar a un contraejemplo. ¿Pero qué es un contraejemplo? Un contraejemplo es un ejemplo que no apoya y desacredita un argumento, demostrando así que los argumentos no son lo suficientemente claros. De acuerdo a lo anterior, encontramos ciertos ejemplos. 1. La guerra del Peloponeso fue causada por el deseo de Atenas de dominar Grecia. 2. Las guerras napoleónicas fueron causadas por el deseo de Napoleón. 3. Las dos guerras mundiales fueron causadas por el deseo de los fascistas de dominar Europa. Aquí nos pueden surgir ciertas deducciones o cuestionamientos que no resultan adecuados en una argumentación, ya que puede que su generalización sea muy amplia, por lo que se pueden emplear mecanismos de unir aquellas generalidades de esta manera. Las guerras entre estados independientes son causadas por el deseo de dominación territorial. Respecto a lo anterior, sigue siendo un contraejemplo, pues las revoluciones tienen causas totalmente diferentes, al igual que las guerras civiles, y es aquí donde se llega a cuestionar el supuesto contraejemplo, por lo que se llega a debilitar la pretensión todavía más o retirarla por completo. Y esto pasa porque intentamos reinterpretar el contraejemplo con otros ejemplos más. De acuerdo a lo planteado en esta presentación, cabe afirmar que la argumentación mediante ejemplos no es lo mismo que opinar. En conclusión, cuando se habla de argumentación mediante ejemplos, se defiende una idea presentada a través de ejemplos, es decir, casos concretos o situaciones que ilustre que la tesis que está defendiendo es válida. Y llegamos a la culminación de esta presentación. Muchas gracias.